Buenos días a todos. Es una alegría para mí estar aquí de nuevo, para Diana y yo. Quiero empezar expresando cómo me siento, que me hace acordar de un video que hace una amiga mía que hace. Pero un día tengo que mostrarles. Pero me siento, en primer lugar, con mucha gratitud. Mucha gratitud por la iglesia aquí, por ustedes, por cómo han trabajado, por cómo están viviendo en lo que va de este año. O sea, Dios está trabajando, está haciendo cosas. Realmente se siento muy orgulloso de ustedes, por lo que están dejando Dios hacer entre ustedes. Es súper impresionante. Quería empezar mostrando algunas cosas. O sea, hay cosas pasando por todos lados. Los solteros ayer fueron a un orfanato, estaban allá animando a los niños. No sé, creo que no sabemos quién disfrutó más del tiempo, los niños o los solteros, pero igual fue un tiempo especial. También después hay hermanos ya, Fabián y su familia están en Guayaquil, llegaron allá, están allá con el servicio allá en Guayaquil. También tenemos los solteros en un retiro en Baños, universitarios, gracias. Están allá en Baños. Y otra cosa que pasó estas semanas, tenía un video pero no tenía una foto, pero el jueves Ricardo llevó el grupo de música a salir a la calle, a cantar en la calle, a invitar gente a la iglesia. Entonces, es súper animante todo lo que está pasando, o sea, cómo Dios está trabajando, las cosas que estamos viendo, es súper animante. Bueno, eso comienza. Pero también hay cosas feas que pasan. Claro, como Rubén estaba compartiendo, bueno, y quería mencionar que al hijo de Pepe Tinita le voy a entrar el cáncer. Entonces queremos tener una oración especialmente por Ricardo en este momento. Oremos, por favor. Padre Santo, sabemos que en la vida hay buenas cosas y malas cosas, hay cosas difíciles y también hay momentos de alegría. Y realmente sufrimos con Pepe, con Tinita, con la noticia que volvió el cáncer de Ricardo. Padre, pedimos que le vuelves a sanar como antes lo hizo, que cuides a él, su salud y que cuides mucho a Pepe y Tinita, son muy queridos en la comunidad aquí. Oremos por ellos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de Hechos, ¿no es cierto? Y estamos ya en la parte de Hechos donde habla mucho de Pablo. Y sabes, Pablo es el personaje después de Cristo más importante en el libro de Hechos. O sea, casi la tercera parte del Nuevo Testamento está dedicado a la vida de Pablo y a las cosas que Pablo escribió. Entonces es algo bien importante. Y ahora estamos llegando a un punto difícil, ¿no?, en el ministerio de Pablo. Él había llegado a Jerusalén, como hemos visto en las otras semanas. Llegó allá por los consejos de los líderes de la iglesia ya. Él fue al templo para hacer una ceremonia de purificación con unos hermanos. Y bueno, ahí una multitud se encendió y lo agarró y querían matarlo. Y entró el centurión y paró eso. Entonces llegamos al final de Hechos 21. Él lo está llevando a la batallón y entonces Pablo dice: para un momento, quiero decir algo. Entonces ahí en las gradas Pablo habla con la gente, ¿no? Y hasta ahí llegamos la semana pasada. Entonces él hizo un gesto, la gente se cayó y él habló con ellos en hebreo o en arameo y dijo: hermanos y padres, escuchen
lo que les digo en mi defensa. Estamos en Hechos 22. Si no dije eso antes. En Hechos 22. Y es interesante cómo empieza Pablo. Porque él aquí utiliza las palabras exactas de Esteban. Cuando hizo su defensa en frente de ese mismo grupo. Y claro, sabemos cómo terminó eso. Esteban fue matado, apedreado. Y Pablo en ese momento era parte de la gente que lo mató a Esteban. Y las palabras que él escoja para usar ahora en su defensa, o sea, son las mismas palabras de la persona que él estuvo de acuerdo con matar. No hay un cristiano, un hermano, pero lo mataron. Y bueno, entonces él sigue en versículo 2, al oír que les hablaba en hebreo, guardaron aún más silencio. Y Pablo continuó. O sea, Pablo está tratando de llegar a la gente. O sea, él no está tratando de hacerse enojar. Él está tratando de llegar a su gente, a comunicar con ellos, a cambiar sus corazones. Es el deseo de él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Pablo hace aquí? O sea, para defenderse frente a la gente. Gente que quiere matarlo. ¿Qué es lo que hace? Él cuenta la historia de su conversión. Él cuenta cómo Dios había trabajado en su vida. Tengo una pregunta. ¿Cómo es la historia de tu conversión? ¿Cuándo fue la última vez que contaste tu historia a alguien para ayudarles a conocer a Dios? Es algo que Dios nos ha dado. Dios ha trabajado en nuestras vidas y nosotros podemos utilizar ese poder de nuestro testimonio para ayudar a otros, como aquí Pablo hace. Y lo que Pablo aquí cuenta es interesante. 3 veces en el libro de Hechos habla de esa misma cosa. La primera vez Lucas lo escribe, o sea, acerca de Pablo en tercera persona. Aquí en capítulo 26, Pablo mismo cuenta su conversión. Pero 3 veces en el libro de Hechos se repite la misma historia de cómo Pablo fue cambiado. Yo creo que Dios nos está diciendo algo, ¿no? Que esta historia es muy importante, ¿no? Y es importante también para nosotros entender que tu historia es importante. Lo que Dios ha hecho en tu vida, como Dios ha trabajado en tu vida, es importante para compartir, pero también es importante para recordar. Porque la Biblia dice en 2 de Pedro 1:9, pero el que no las posee es como un ciego corto de vista y ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Si te olvidas de lo que Dios ha hecho en ti, si olvides tu historia, puedes ir por cualquier lado. Es tan importante recordar nuestra historia, recordar quiénes éramos antes de ser discípulos. Y acordarnos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es muy importante. Versículo 3, seguimos entonces con la historia de Pablo. O sea, él hace aquí como su autobiografía, en pocas palabras. Yo soy judío, nací en Tarso de Sicilia, pero me crié aquí en Jerusalén. A ver, ese es el título del mensaje. Vuelves atrás, puedes. El poder de una vida entregada. Como cantamos recién, el poder de uno, o sea, el poder de una vida entregada es lo que vemos en Pablo. Entonces, gracias Felipe. Entonces, para que tengan un poco de idea, Tarso está aquí arriba, está cerca, gracias, wow. Tengo un asistente impresionante. Y entonces, ahora estamos en Jerusalén, aquí abajo, ¿no? Y entonces,
Pero Pablo es de ahí, de lo que ahora se llama Turquía. Entonces, él nació en Tarso de Sicilia, pero me crié aquí en Jerusalén. Estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. O sea, él sigue tratando de conectar con la gente, mostrando que él nació en una ciudad romana, pero él fue criado en Jerusalén y él estudió bajo uno de los maestros más importantes de los judíos, que si se acuerda ya lo hemos encontrado en este libro de Hechos, en unos capítulos anteriores. Entonces, él está como mostrando, tratando de conectar con la gente, ¿no? De que yo soy uno de ustedes, ¿no? Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón. En algunas versiones dice que siempre he tenido un celo por Dios, tal como todos ustedes lo hacen hoy en día. ¿Ves? Otra vez él sigue tratando de conectar con las personas. Antes perseguía a muerte a quienes seguían este nuevo camino. O sea, la violencia no es nada nuevo, sea por razones religiosas o por razones políticas, como hemos vivido aquí en nuestro país en estos días, ¿no? Algo que nos ha quizás asustado a muchos de nosotros, ¿no? Pero, o sea, la violencia es parte de la vida. Y aquí Pablo, él era un hombre violento. A pesar de su religión lo llevó a querer matar a gente que él pensaba que no estaban bien. Gracias a Dios, Cristo nos ha cambiado, como cambió a Pablo. Ya no estamos buscando gente que no hacen las cosas como Dios quiere para matarlos. Nosotros queremos salvarlos, no matarlos, ¿no? Y perseguía a muerte, ¿no? A quienes seguían este nuevo camino, y los arresté y los metí en la cárcel. Ya fueron hombres o mujeres. El jefe de los sacerdotes y de los ancianos son testigos de esto. Ellos me dieron cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá en busca de creyentes para traerlos aquí a Jerusalén y castigarlos. Entonces él está mostrando a la gente, mire, yo entiendo lo que usted siente. ¿Quiere matarme? Yo también. Yo quería matar a gente como yo. O sea, entonces él sigue en eso. Aquí queremos notar algunas cosas, ¿no? Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón. O sea, él siempre había estado desde su juventud dedicado a la religión judía. Había estudiado, había entrenado. Era según sus propias palabras, él había avanzado mucho más de sus compañeros. O sea, era un judío súper increíble, buenazo, ¿no? Muy dedicado. Entonces él dice, siempre servía a Dios, o sea, pero él estaba equivocado. Lo hacía de corazón y pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero estaba equivocado. Y yo puedo entender un poco de eso, porque yo me encontré en la misma situación. Yo también me crié en una familia cristiana, siempre fuimos a la iglesia. Yo fui a un colegio cristiano, fui a una universidad cristiana, tengo un título en teología, fui misionero. Y a pesar de haber hecho todas esas cosas, estaba todavía equivocado, desconectado de Dios realmente. Yo hacía las cosas por Dios, pero a mi manera, no a la manera de Dios. Y yo también tenía que ver, tenía que entender que no es por aquí, no es así. También lo que me llama la atención aquí es esa idea del nuevo camino, el camino, una palabra que Lucas utiliza varias veces en el libro de Hechos para describir al cristianismo. Es interesante, ¿no?
¿qué palabra utilizaría tú para describir al cristianismo? ¿Sabes que en el mundo en el cual vivimos, mucha gente piensa que ser cristiano es asistir a la iglesia? ¿No es cierto? Si tú eres un cristiano, vas a la iglesia. Entonces, sentarse en la iglesia es ser un cristiano. Aguantar el predicador, como los jóvenes están haciendo ahora. No veo que ninguno se han dormido todavía, pero es temprano. Todavía tienen tiempo de dormirse. Pero, o sea, la palabra que Dios utiliza no es sentarse, ni es adorar, es camino. O sea, el cristianismo en su esencia es caminar, es una forma de vida, es una manera de actuar. No es venir a una iglesia y sentirse mejor que los demás porque yo me levanté y fui a la iglesia y los otros no lo hicieron. ¿Qué podemos hacer? ¿No podemos sentir eso? O sea, no es un acto religioso, es vidas cambiadas. Perdón. Es como tratamos a la gente. Es como tú tratas a tu esposa, como tú tratas a tu marido, como tratas a tus hijos, como tú tratas a tus padres. Eso es cristianismo. Es como tratas a tu jefe. Es como tú tratas a tus empleados. No sé, eso es cristianismo. Es como tratamos a la gente. Es como vivimos con la gente. Ahí vemos. Amén, que te levantaste hoy a venir a la iglesia. Amén, también es parte de la vida cristiana, ser parte de la comunidad. Pero eso no es para nada todo. La Biblia dice que es un camino, es un caminar. Eso es el cristianismo. Es como actúas en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la calle. Cuando estás manejando, hombres, a ver cómo estamos. Normalmente las mujeres no son las que se enojan manejando a estos hombres que les agarran, no las... Pero puede ser, o sea, es un ejemplo así. O sea, y me gustó mucho lo que compartió Rubén hoy, ¿no? Que la vida cristiana es estar bendecido, es estar lleno de buenas cosas, pero también es sufrir. Si no es siempre fácil. O sea, algunos de ustedes están sentados aquí y están sufriendo. Quizás están sufriendo por cosas en tu casa, quizás estás sufriendo por cosas en el trabajo o la falta de trabajo. Quizás estás sufriendo por cosas que están pasando en tu familia, como ya hemos hablado, ¿no? de Pepe y de Nita, lo que están sufriendo con Ricardo. O sea, hay tantas cosas, ¿no? La vida es así, la vida cristiana es así. Dios nunca dijo que si tú te hagas cristiano, vas a tener la vida todo buenazo, nunca te va a pasar nada malo. Estamos viendo uno de los cristianos más efectivos, más importantes del primer siglo, quizás de todos los tiempos. ¿Y qué está pasando con Pablo? Él fue de buen corazón al templo a hacer algo en la religión judea y lo agarraron. Y lo agarraron en falsos pretextos. Lo agarraron porque ellos pensaron que él había llevado griegos, gentiles, adentro del templo. No lo había hecho. Pero, o sea, lo acusaron falsamente. Increíble, ¿no? Sí, es como actuamos. Es como, o sea, tu cristianismo se ve
cuando estás sufriendo. Es fácil ser cristiano cuando todo sale bien. Es más difícil confiar en Dios cuando las cosas no te salen. Cuando las cosas malas te pasan. Es mucho más difícil, ¿no es cierto? Pero es tan importante. El hecho de que el mundo piense que el cristianismo es ir a la iglesia causa mucha reprobación en el mundo. O sea, un hombre famoso de la India, Gandhi, dijo una vez a un misionero: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes que tu Cristo. O sea, la cosa no es venir a la iglesia. La cosa es ser como Cristo. Es vivir como Él. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que tenemos que vivir. Versículo 6. Pero mientras iba yo de camino, estando ya cerca de Damasco, a eso del mediodía, una fuerte luz del cielo brilló de repente a mí alrededor y caí al suelo. O sea, para los jóvenes, o sea, hay que pensar como una película. Hay que ver eso como eso está pasando, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Cómo sería eso? O sea, él está en camino a Damasco, listo para perseguir a los cristianos. Está llegando a la ciudad y de repente una luz del cielo tan brillante, más brillante que el sol, para el grupo, ¿no? Y él cae al piso. Y él escucha una voz saliendo del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté: ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. ¿Cómo eso tendría que haber impactado el corazón de Pablo? Trastornó su vida de arriba para abajo. O sea, él está en camino de perseguir discípulos de Cristo, y Cristo habla del cielo, Jesús habla del cielo y dice: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Imagínate, ¿no? Tú estás ahí y ves a Pablo y él está hablando con alguien, pero tú no sabes con quién él está hablando, porque no ves a nadie, no escuchas a nadie hablando, y él está conversando o sea, ¿qué pensarías tú, no? Pero loco, ¿no? Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y sigue tu viaje a Damasco, allí se te dirá todo lo que debes hacer. Como el brillo de la luz me dejó ciego, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Allí había un hombre llamado Ananías, que era muy piadoso y obediente a la ley de Moisés. Todos los judíos que vivían en Damasco hablaban muy bien de él. Ananías vino a verme y al llegar me dijo: hermano Saulo, recibe de nuevo la vista. En aquel mismo momento recobré la vista y pude verlo. Luego él añadió: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas a que es justo y oigas su voz de sus propios labios. Pues tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo y vas a contar lo que has visto y oído. Y ahora, no esperes más. Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre del Señor. Qué increíble, ¿no? Qué impactante.
el perseguidor. ¿Cómo sería? Pablo, ahora en nuestra cultura, él sería como uno de los jefes de la ISIS, ¿no? Que están matando a cristianos en el Medio Oriente. Y de repente, todo cambia. Dios tiene un encuentro personal con él y él cambia totalmente. ¿Cómo sería, no? O sea, él tuvo un encuentro personal con Jesús. Él habló con Cristo mismo. También fue dejado ciego. Pasó 3 días orando y ayunando. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste? 3 días. Escucho un poco de ruido, creo que eso es porque eso nos asusta un poco, ¿no? Ahora se van. Entonces, él tuvo ese encuentro personal con Cristo. ¿Y tú? ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo? Quizás no viste una luz del cielo, Cristo no te habló directamente, personalmente, en una voz fuerte del cielo, pero tienes una Biblia. Y ahí Cristo habla. ¿Te has encontrado con Él? ¿Has sido transformado por ese encuentro con Cristo? ¿Has sido sanado de tu ceguera? Pero la cosa que me impacta es, a pesar de haber hablado directamente con Cristo, a pesar de haber pasado 3 días orando y ayunando, todavía Pablo no estaba salvado. Entonces, por eso Ananías dice, no esperes más, levántate, bautízate por el perdón de tus pecados. O sea, a pesar de todo lo que le había pasado, todavía necesitaba ser bautizado. Eso también me pasó a mí. Yo fui bautizado a los 13 años. Y viví todas esas vidas, fui misionero y todo. Estaba sirviendo en el ministerio. Pero me di cuenta que no había conocido a Jesús como mi Señor. Que nunca lo había aceptado como el Señor de mi vida. Y tenía que ser bautizado después de ese encuentro con Cristo. Entonces, otra vez la pregunta. ¿Has sido tú bautizado por el perdón de tus pecados? No como un niño, como un adulto, con fe en Cristo, conociéndote a ti mismo, conociendo a Cristo, con fe en Él. ¿Has sido bautizado por el perdón de tus pecados? Y si no, ¿por qué no? ¿Qué esperes? Como Ananías le dijo a Pablo, que no esperes más. Levántate. Bautízate. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te detiene? Versículo 17. Cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar y tuve una visión. Vi al Señor que me dijo, date prisa, sal rápidamente de Jerusalén, porque no van a hacer caso de lo que dices de mí. Otra vez, el Señor habló directamente con él. Dijo, tienes que salir de Jerusalén, de tu gente, de tu pueblo. Pablo, es interesante, Pablo no estaba de acuerdo. Versículo 19. Yo le dije al Señor, él está hablando con Cristo. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo iba por todas las sinagogas y llevaba a la cárcel a los que creían en ti y los copiaba, y que cuando
mataron a tu siervo Esteban, que daba testimonio de ti. Yo mismo estaba allí aprobando que lo mataran, e incluso cuidé la ropa de quienes lo mataron. Pablo dice, no, Señor, tú no entiendes. Yo soy la persona perfecta para llegar a esa gente. Yo tengo tantas cosas que voy a poder llegar a ellos. Yo los conozco. Yo fui parte de ellos. Pero el Señor me dijo, ponte en camino, que voy a enviarte a naciones lejanas. Pablo tenía una visión para su vida. Quizás tú también tienes una visión para tu vida de quién eres, de quién vas a ser, de qué vas a hacer. Pero quizás el Señor te está diciendo, no es por ahí. Quizás tú quieres quedarte aquí en Quito el resto de tu vida. Y quizás el Señor está diciendo, no, yo te voy a mandar a tierras lejanas. Quizás no tan lejanas, pero lejanas. Tenemos que siempre estar abiertos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Versículo 22. Hasta este punto lo escucharon. Pero entonces comenzaron a gritar, este hombre no debe vivir, bórralo de este mundo. Y como seguían gritando, sacudiendo sus ropas y tirando polvo al aire. No entiendo eso, pero tenía algún significado, ¿no? Sí. Tirando polvo al aire, mostraban que estaban enojados o fastidiados, ¿no? Y el comandante ordenó que metieran a Pablo en la cárcel y mandó que lo azotaran para que confesara por qué la gente gritaba en contra suya. Pero cuando lo tenían atado para azotarlo, Pablo le preguntó al capitán que estaba presente, ¿tienen ustedes autoridad para azotar a un ciudadano romano y además sin haberlo juzgado? Al oír esto, el capitán fue y avisó al comandante diciendo, ¿qué vas a hacer usted? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, ¿es cierto que eres ciudadano romano? Pablo le contestó, sí. El comandante le dijo, a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Y Pablo respondió, pero pues yo lo soy por nacimiento. Con esto los que iban a azotar a Pablo se apartaron de él, y hasta el mismo comandante, al darse cuenta de que era ciudadano romano, tuvo mucho miedo por haberle encadenado. Al día siguiente el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, le quitó las cadenas y mandó reunir a los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema. Luego sacó a Pablo y lo puso delante de ellos. Y como telenovela, ahí para. Entonces tienes que volver la semana que viene para saber lo que pasó. El próximo capítulo, ¿no? Entonces hagamos resumen de lo que hemos visto hoy. El poder de una vida entregada. El poder del testimonio, número uno, lo que Dios ha hecho en tu vida. Pablo aquí lo cuenta. Lucas lo utiliza 3 veces. Es importante, Dios nos está diciendo algo. Es importante lo que Él ha hecho en tu vida. Y tienes que usarlo para ayudar a otros. Puede ser que tu historia no va a convencer a una persona. Y a otros sí. Puede ser que el testimonio de un amigo tuyo en la iglesia va a impactar más a esta persona que no sabemos. Pero tenemos que usar lo que Dios nos ha dado, como Él ha trabajado en nuestras vidas. Número 2, la naturaleza de nuestro cristianismo. Es un camino. Es más hechos que palabras. Y también el papel del sufrimiento. O sea, yo pienso en Pablo, ¿no? Él había sido una persona tan fiel, ¿no? Había seguido a Cristo ya por 20 años. Y él está llegando a ese punto y él está haciendo todo bien. Él está siguiendo el consejo de los líderes de la iglesia para ir al templo y hacer esa ceremonia. Y ahí mismo fue agarrado
Pablo podría haber dicho, Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué me haces esto? Yo tengo mucho que hacer por ti. Yo tengo que ir a muchos otros lados. Hay muchos lugares no evangelizados todavía. Y tú me vas a mandar a la cárcel, me vas a mandar a matar. ¿Qué te pasa, Dios? A veces sentimos eso, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me dejas pasar estas cosas? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué mi vida es tan complicada? Pero estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es, ¿por qué Dios? La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres hacer con eso, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Qué oportunidades me vas a dar en estas circunstancias? Dios estaba en control de la vida de Pablo. Todo eso fue planeado por Dios. Él tenía un plan. Y parte de ese plan era que Pablo iba a pasar el resto de su vida encarcelado. Eso fue el plan de Dios para Pablo. No sabemos muchas veces qué es el plan de Dios para nuestras vidas hasta que pasen las cosas. Ahí estamos viendo, o sea, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Quizás no vas a entender lo que Dios estaba haciendo en tu vida hasta llegar al final. Y ahí vas a entender. Hace una semana, en la madrugada, murió un amigo mío. Su nombre es Scott Green. Él fue el hombre quien dirigió el equipo misionero a la China. Y por el trabajo de él y su esposa Lynn, ahora hay 2,000 discípulos en Hong Kong. Hay 1,000 discípulos en otro lado y hay otros miles en la China misma, como 2,000 más en la China misma. O sea, hay como 5,000 discípulos por el trabajo de ellos. Pero después de ahí dirigió una iglesia en Seattle. Estuvo los últimos años trabajando con la iglesia en Berlín. Y era un hombre joven, más joven que yo, por lo menos. Y murió de cáncer de cerebro. Para mí es súper triste, ¿no? Pero vi una entrevista con ellos unos meses del año pasado, ¿no? Y él habló de que él no sabía lo que Dios iba a hacer con él, pero que él y su esposa estaban dispuestos a seguir hasta el fin, si fuera por largo o por corto. O sea, a veces no sabes cuándo va a terminar tu vida y no sabes lo que Dios está haciendo contigo, pero tenemos que estar dispuestos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, a vivir esta vida, a no quejarnos por las dificultades, sino de alabar a Dios y buscar la razón por la cual estamos pasando por eso. Número 3, también vemos aquí la necesidad de ser bautizados para recibir el perdón de los pecados. Entonces, hoy hemos hablado de una vida entregada a Dios y el impacto que esa vida tuvo. Cantamos el poder de el poder de una vida entregada a Dios. Entonces la pregunta mía es eso: ¿vas a dejar a Dios usarte? ¿Vas a someter tu voluntad a Dios, a Cristo, para que Él te pueda utilizar como Él quiera, donde Él quiera? ¿O vas a seguir empeñado en hacer lo tuyo? ¿Te vas a entregar tu vida a Él como Pablo hizo? Espero que sí.
Vamos ahora a pararnos y vamos a tener un tiempo de cantar y alabar a Dios.